porque es un pibe como nosotros, Campo, ¿verdad? Por supuesto. A pesar de su... No sé si no es más joven, creo de que su no. ternura. Un tiernito, como dijo Sonsol de Valverde, que después él mismo se ríe de eso. Un tiernito, una manteca de persona. Es periodista con una larga trayectoria, decía, a pesar de su condición de juvenil, en medios nacionales e internacionales. Actualmente anda básicamente en 3 medios. Es columnista del programa No Toquen Nada en FM del Sol, es responsable de la sección deportiva del portal 180 y es periodista en ESPN. Ha publicado 3 libros. El primero de ellos, Hecho en Uruguay, con historias de emprendedores. El segundo, de investigación, Figueredo a la sombra del poder, del cual fue coautor. Y último, recién salido del horno, Nuestra generación dorada. Muchas gracias, Diego Muñoz, bienvenido. Por favor, un gusto, muchas gracias a usted. Juvenil en Uruguay, alguien es juvenil después de los 40, solo en Uruguay. Sí. Bueno, aprovechemos esa licencia que nos da haber nacido en esta parte del mundo, ¿no? Sí, sí, bueno, vos ya no vivís con tus viejos, ¿verdad? No, me fui de casa hace poco. Le llevo la ropa. Perdón que hoy temprano 2 veces dije la generación dorada, lo leí el libro todo, no sé por qué el Nuestra se me traspapeló, ahora me doy cuenta de que le había errado. Nuestra generación dorada. Diego, entre tantos partidos que debes haber visto en vivo y por televisión cuando eras chico, cuando eras niño, ¿cuál es el que más recordás? Y lo que pasa es que cuando era pibe, en realidad no había tantos partidos por televisión. Tengo algunos recuerdos. Y no te pasaba. Para que ya nos unimos en este barco de entrada hablando que somos compañeros. No te pasaban los partidos como ahora, no te daban todos los partidos. Yo cuando era pibe, yo nací en el 75. Sí, yo en el 76. Yo qué sé, hasta los 90, yo pero veía... los de Uruguay. Pero, bueno, los de Uruguay sí. ¿A tu padre? Recuerdo mucho un partido que fue el de Uruguay-Alemania en el Mundial de México, que ese partido yo lo vi en la casa de mis abuelos, porque mis padres se habían ido al Mundial de México, mi padre a relatarlo y mi madre a acompañarlo, y yo me había quedado en la casa de mis abuelos. Mi abuelo Ede y mi abuela Lidia, los padres de mi mamá. Y ese partido lo vi con mi abuelo, era un partido al mediodía, se cortó la señal, se vio el primer tiempo, el segundo no se vio. Ese Mirá, no me acordaba de ese Lo detalle. recuerdo mucho. De hecho, el gol de Alzamendi que pega en el travesaño y pica adentro. Claro, se corta. En el gol de Alzamendi la pelota pica y se corta la señal, no sabía si era gol o no. Después cuando volvió ya estaba Uruguay 1-0, después se vuelve a cortar. Y el empate de Alemania no lo vio nadie porque se cortó la señal también. No me acordaba. Y después hay muchos partidos más, sí, los de Uruguay casi todos. El momento donde Peñarol y Nacional definían copas internacionales en vez de andar peleándose por la bandera más grande. Esos tiempos que uno añora. También el partido de Peñarol en la final contra América de Cali, el partido de Nacional en Japón contra el PSV. ¿Y qué era lo que más te gustaba de esos partidos? ¿Algo que tenía que ver con el fútbol o más que tenía que ver con el lugar donde estaba, la gente con la que estaba? Yo lo relataba mirando la tele, relataba jugando al fútbol con mis amigos. A mí, obviamente, la posibilidad de ir con mi viejo a la cabina desde los 5 o 6 años me marcó mucho, de conocer a figuras emblemáticas del periodismo deportivo, de ponerme los auriculares. Yo, por ejemplo, en Twitter ahora la cambié para poner la foto del libro, pero hacía tiempo que tenía una, estaba yo en el estadio con los auriculares puestos, con 5 o 6 años, foto en blanco y negro. Yo qué sé, yo iba todos los fines de semana con mi viejo al estadio, a acompañar a él, a verlo trabajar, y mucho más que el partido, que a esa edad de guacho vos no seguís mucho lo que pasa en la cancha. Estabas más corriendo por las cabinas, viendo a los tipos, cómo hacían las cosas. Digamos, rompiendo las pelotas como ahora, pero de otra manera. Exacto, pero sin que te paguen. ¿No? Exactamente. Diego, y en esto de que ya estabas inmerso en esa cuestión, ¿podés identificar en la memoria el momento en que dijiste me voy a dedicar a esto? ¿Hubo un clic en algún instante? ¿O es inmemorial incluso esa decisión vocacional? Yo creo que fue, obviamente... empieza a explicarse por ir a la cancha y ver a mi viejo. Lo que sí creo que hay un clic es en la forma de encarar la profesión. Eso sí creo que... Vos cuando yo empecé tirando los cables de los vestuarios con Américo Signorelli, divirtiéndome. Después se dio que cuando entré en la facultad
En Deporte Total empezamos a hacer con Joel un micro de divisiones juveniles. ¿Cómo no? Bueno, que después te llevó a Malasia, incluso al Exacto, Mundial aquel exacto. juvenil del Eso 97. fue en el 93 que empezó el micro juveniles y justo cuadró con la etapa del sub-20 de Púa, Malasia, Nigeria, Nueva Zelanda. Fueron años donde tuve la posibilidad de recorrer muchos países con los juveniles. Y después de eso, cuando en el 2000, 2001, las cosas en el fútbol uruguayo se entreveraron con la llegada de Tenfield y demás, yo me puse en un lado de la vereda y me definí a hacer un periodismo. Y eso sí, me quedó marcado y de hecho hoy, cuando hablaba con mi viejo del libro, le decía, te das cuenta que en realidad hay que soportar algunas cosas en la vida para después poder decir, vos, yo estoy acá porque no cambié nada de mi esencia. Capaz que podría estar haciendo lo mismo, pero renegando de haberme dado vuelta en algún momento. Y andás a ver, porque esto es hipótesis, pero probablemente tengo la certeza de que estaría trabajando en lugares que no querría estar trabajando. Solo por el hecho de permanecer, de tratar de mantener el lugarcito que había conquistado. Y hoy estoy trabajando en los lugares que vos mencionaste, que son los lugares que yo quiero estar. Y escribiendo libros que son los que yo quiero escribir. Y eso me parece que tiene un valor importante. Y tal vez todo empezó ahí, cuando había que definirse para qué lado agarrar. Recién decías, ¿no?, que estabas hablando con tu viejo sobre el libro y eso. En tu carrera, ¿qué tanto te ha aconsejado tu padre? ¿Has seguido lo que él te ha dicho? ¿Algún consejo clave? Recién hablabas de las cosas que han tenido que soportar. Cuando trabajábamos juntos nos peleábamos bastante, porque por una cuestión generacional, yo creo que teníamos visiones encontradas del periodismo. Pero siempre, desde mi lugar, yo supe que él era un tipo muy importante. Y hoy, con las redes y todo, te das cuenta de que él generó cosas, relatos. De hecho, cuando nombraba los goles esos que recordabas, el relato de él está absolutamente asociado en el recuerdo popular, el gol de Diego Aguirre, el penal Tony Gol, las atajadas de Superman Seré, etc. Claro, y hasta en el 2010, la tanda de penales, él transmitiendo para Radio Rivadavia, en Argentina. Entonces... Muslerita. Exacto, cómo te quiero, gurí, sí, pero vos vas a YouTube y tienen arriba de 300.000 reproducciones, o sea, una demencia. Y él, en ese sentido, siempre fue un crack. Y además, tiene algo que con los años uno valora. Y más en un medio como el uruguayo, que es muy chiquito. Dicho sea de paso, Carlos Muñoz, que está en la 30 ahora, por si alguien lo perdió de vista, está en la 30 Radio Nacional. Él siempre, a todos sus periodistas, los dejó decir lo que sus periodistas querían decir. Y eso tiene valor y le generó unos cuantos dolores de cabeza. Yo fui uno de los que le generé dolores de cabeza. Y jamás tuvo ni la más mínima idea de decir, vos, no me metan en este quilombo, no hay necesidad. Casi que un consejo a través de la acción, decís. Exacto, que te predicó con el ejemplo. Se lo fumó solo y le costó y aún así fue incapaz de hacerlo. Y eso tiene un valor grandísimo, Vamos al tapecito. Por favor. Como un álbum de figuritas, hemos recolectado solo algún momento de, como decías, sos un pibe, pero tenés una vasta trayectoria. Así que alguna cosilla. Acá es un pibe. Va, ahora miren. Lo vamos a ver. ¿Y el chino Recuba? ¡Ay, por Dios! Peluca parece que tuviera. Se significó todo ayer, ¿no?, en esa final, cuando a los 5 minutos conseguís ese gol producto de un error de la defensa nacional. Bueno, sí, tuve suerte, ¿no? Porque yo voy a la pelota,
pero cuando veo que el golero va a despejar me doy vuelta. No, sacó Krasowski, fue ahí. Ganamos, terminamos el partido. Un gol. Gol de oro. ¿Y por qué sacan ellos? Y no fue gol. Un día vine y le dije, escuchá. ¿Quería ser actor? Sí, no sé si era actor, quería hacer teatro. Es un gran Le dije, es un gran actor. Escuchá, quiero tomarme un año libre de estudios. En realidad no libre de estudios, quiero irme a estudiar teatro a Buenos Aires. Bueno. Y creo que duró 15 segundos la charla y a los 20 ya estaba enfocado en el otro futuro. Yo entré a la cabina en la que estaba relatando mi padre, que también es relator de fútbol por si alguno no lo sabe, y vi que su garganta no podía más. En 30 minutos de un partido que él estaba relatando, se había quedado sin voz y no había chance ninguna de que pudiese terminar el partido. Y yo, de casualidad, pasé por la cabina, porque me iba a ir del estadio. Era una noche, jugaba Nacional Independiente por Copa Libertadores en 2004, y vi que no podía. Y de una manera absolutamente inconsciente, lo palmeé y le dije, queda tranquilo que yo relato. Nunca en mi vida había relatado. Importante que ha tenido Argentina. Acá ataca Suárez para acabar y está. Te están buscando, Matador, el creyente del gol. Apareció tras el pase de Suárez, que se la tocó hacia adelante, lo dejó camino al gol y Cavani encaró y cuando salió Romero castigó, pegándole arriba contra el palo izquierdo del arco de la Amsterdam. Uruguay está en un proceso de renovación absoluta en el medio del campo, buscando un equipo que recupere, pero que sobre todo juegue. Me acuerdo que hace 4 años en el Mundial de Sudáfrica, mi ex compañera de 180, Matilde Martí, me dijo que me abriera Twitter. Yo le dije que estaba loca, no podía concebir que pudiese hacerme una cuenta, pero al toque me di cuenta que en realidad era una gran idea, que era muy lúcida, y me hice la cuenta. Hoy, 4 años y 61.400 seguidores más tarde, estoy acá. Es una locura, hablando de redes. Si yo te pido 3 conceptos o 3 grandes virtudes de esta selección, ¿vos qué destacás? El profesionalismo, la entrega que se le puso a la selección, que viene también con estos últimos logros. Bueno, y el ruso ahí al final, después de... No sé si querés comentar algo de algo, porque vamos a venir al presente. Que hice unas cuantas cosas. Que yo, cuando estaba hablando ahí en la charla de la ORT, Sí. Que es el Mass Media Day, donde se habla de redes, yo contaba que nunca había relatado. En realidad nunca había relatado... En un micrófono. Jamás, con en un aire. micrófono. Y esos intentos de pibe de agarrar el partido y relatarlo habían quedado de lado, porque habían sido a los 10, 11 años. Y ese día que mi viejo se quedó sin garganta, yo sentía que era la única forma de sacarlo de los pelos y que no fuese tan grave la situación. Y me salió decirle, y después estuve 5, 6 años, 7 capaz, relatando hasta el año pasado, que Por se 180 terminó lo de eso, 180 y que me dediqué particularmente a comentar los partidos por ESPN. Cada capítulo del libro, Nuestra Generación Dorada, se cierra con las expectativas de cada uno de esos protagonistas que entrevistas, que repetimos por las dudas, son Godín, Josema, Suárez, Cavani, Valverde y Tavares. Sí. Y Jiménez. ¿Cómo? ¿Jiménez? Sí, Josema. Josema y Josema, Jiménez, perdón. ahí estamos hablando del mismo. Cierran con qué expectativas tienen para el 2018, ¿verdad? Se ve un optimismo sin perder la humildad celeste, de que todos los partidos son difíciles. Exacto. Podríamos resumirlo así. ¿Y vos cómo la ves viste que charla previa estos días? Estamos todos como con una picazón ya. Yo la veo bien, también hay una cosa que es extrañísima, que cuando vos decís
que la selección puede llegar lejos, te dicen, vos no seas mufa. Pero en realidad permitirse decir que la selección puede llegar lejos ya es parte de ese crecimiento. Nuestra generación creció viendo a Uruguay penar por ganar un punto en la Copa del Mundo. Sí, o por clasificar, evidentemente. Exacto. Varias. Bueno, ni hablar de la eliminatoria, pero con Tavares también las eliminatorias fueron difíciles. Claro. Salvo esta, todas Sí, las es demás verdad, fueron seguimos quintas. penando por eso, es verdad. Pero en el Mundial se generó una percepción de que es posible lograr algo grande. Y cuando vos le preguntás a ellos, y la verdad que el optimismo te lo transmiten los tipos que son los referentes de la cancha, Godín, por ejemplo, dice en el libro que él sueña con ser campeón del mundo y que sabe que se puede. Bueno, es muy bueno en ese sentido lo de Suárez y el italiano, ¿no? Bueno, que en realidad no es un italiano. Es un Es un uruguayo con hijos italianos. con hijos italianos que le dice, vos nunca vas a estar en Están una mirando situación a así". Italia campeón del mundo 2006. Está mirando Italia-Francia, la final del 2006, y el uruguayo estaba hinchando por Italia porque sus hijos eran italianos. Y le dice a Suárez, vos nunca vas a tener la posibilidad de definir un mundial o de que tus hijos sean campeones del mundo. Y desde ese día, Suárez tiene en la cabeza ser campeón para taparle la boca Y que los a niños ese le digan, ser papá, humano. somos campeones del mundo. Exacto. Exacto. Y de hecho en el libro, la parte de la Copa América del 2011, Suárez la disfruta mucho porque tenía muchas ganas de que su hija en ese momento viera a su papá campeón de la Copa América. Cuando fuiste al Parque de los Príncipes, el estadio del PSG, que fuiste a ver a jugar a Cavani, ¿había francotiradores? Sí. ¿En el estadio, viste? Sí, yo lo ¿Qué- cuento qué en el están- qué libro. están Por haciendo eso. ¿Sabes lo así? que te Pero intimidaba? lo tirás, lo dejás por esa en el libro, que impacta verlo. Yo nunca había oído, soy bastante futbolero, que en un estadio hubiera francotiradores. Sí, lo que pasa es que Francia, mira, yo llego a París y estoy bajando del avión y de repente empiezo a escuchar gritos, policías, nos entran a correr del lugar donde estábamos el esperando aeropuerto. el equipaje, acordonan todo y por los altoparlantes anuncian en francés, algo más o menos no podía entender, que había un problema con un equipaje. Ese grado de paranoia empiezan a tener los franceses a partir de todas las cuestiones vinculadas al terrorismo que han tenido y que siguen teniendo. Entonces, para ir al Parque de los Príncipes, vos te tomás un metro, llegás, caminás 1 kilómetro más o menos y accedes al estadio. Y en los alrededores del estadio, en una casa, habían 2 señores con pasamontañas y con los rifles apostados como para tirar donde hubiese que tirar. Eso justo a 10 metros de la entrada, la primera zona de exclusión, que es donde los hinchas tienen que dejar la cerveza. En ese día además jugaba el Celtic de Glasgow, imagínate, no había ningún hincha escocés que no tuviera una cerveza en la mano. Y entonces, en esa zona de exclusión los tipos están apuntando por si hay alguien que se pasa de la raya. Tremendo, no, Es tremendo, es Qué tremendo. fuerte. Y después Qué- tenés que qué pasar miedo por que otro te dan. control, por otro control que es una especie de... Cacheo y la entrada. No, ahí pasás la primera y después tenés que pasar por un detector de metales, como pasás en el aeropuerto, pero es de a uno. Entonces la cola es eterna y el partido se está jugando y los tipos están pasando de a uno cuando pueden pasar, accediendo así. Por eso el estadio se termina de llenar a los 20, 25 minutos de empezar el partido. Qué fuerte. Fuerte, ¿eh? Impresionante. Diego, tenés dos pequeñas. Juana e Isabel, que deben ¿Cuántos estar años, mirando. ¿Cuántos años tienen? 9 y 6. 9 y 6. ¿Le ves uñas para guitarrero? ¿Va a haber una mujer relatora en la familia? ¿Te siguen? No, ¿Te no, siguen? sí, ahora está el tema del viaje al Mundial y... ¿Se va toda la familia? No, Juanita está en el momento donde los viajes empiezan a pesar. Yo me estoy yendo mucho, yo me voy 2 días por semana a Buenos Aires y ahora es una tirada de 1 mes, si a Uruguay le va bien, 45 días. Entonces, por ahora están sufriendo ese Tu desapego profesión. que yo lo sufrí con mi viejo y eso también te genera, porque yo me acuerdo que no era nada grato.
que se fuera mi viejo a un campeonato y estuviera 20, 25 días. En ese momento era peor porque para hablar por teléfono era todo un drama. Nosotros íbamos a la radio a esperar que se terminara la transmisión y ahí enganchaban los bornes para que pudiésemos hablar con él. Ahora bastante más sencillo, ¿no? De hecho, cuando me fui a Europa a hacer las entrevistas, me fui con mi señora, estuvimos en contacto todo el tiempo por WhatsApp y demás, pero igual tiene su complejidad. Así que por ahora no tienen decidido, pero viendo al padre no están muy convencidas, seguro. A veces hago un gol y después no puedo creer el gol que hice. Le pego a la pelota y digo que sea lo que Dios quiera. Y después lo veo y digo, qué golazo que hice, ¿cómo hago para hacer un gol así? Dice y cuenta que sus compañeros joden con que no tengo que pensar dentro del área, que cuando pienso es cuando le erro. Se trata de Luis Suárez, hablando con Diego Muñoz para nuestra generación dorada. Sí. Quería leer ese cachito, me parecía porque formidable. además, más allá de que uno ve que los jugadores se rompen la cabeza dentro de la cancha, también está el hecho de la sencillez con la que tienen. Bueno, y cuando es el instinto goleador. Sí, pero con lo que te tratan. Yo a Godín lo hice 2 días antes de que jugara Atlético Madrid con Real Madrid en la Ciudad Deportiva del Atlético. A Cavani lo hice un día después de que hubiese hecho 2 goles en la Champions con el Paris Saint-Germain. A Suárez lo hice una mañana que el jefe de prensa del Barça lo fue a buscar para decirle que se estaba excediendo en el tiempo y Suárez le dijo, pará que estoy terminando. O sea, tiene una predisposición absoluta. Y de eso también traté de contar el libro. Sí. De tratar de reflejar, más allá de las historias personales de los futbolistas, mis propias vivencias respecto de esas entrevistas. Que para cualquier periodista es un lujo poder hacerlas. Y que en este caso yo no me quería privar de contar cómo se dio la entrevista, cómo yo llegué a la cancha, cómo dialogué con ellos, para que más allá de las cuestiones típicas de las declaraciones de los jugadores, también estuviese esa parte en el libro. Y que hoy, en tiempos donde el papel compite con el celular todo el tiempo, alguien pueda decir, está ágil la lectura, está buena, está para seguir leyéndola. Hablando de papel, Escaramuza Libros Claro. te hace este obsequio, podés abrirlo si querés. No es el No tuyo es en tu- este caso. No, bueno. Nuestra generación dorada es el libro de Diego Muñoz, que como decíamos, es ideal como para ahora, cuando uno está en esa previa del Mundial, ¿viste? Querés- Para bajar la manija mundialista. Ay, Estamos sí. todos que... El mono. A ver. Ah, mirá, lo había visto, había llegado a la ya radio. lo tengo, yo decía no, que no, lo no. tengo. No, al contrario. Lo había podés visto cambiar. y está muy bien, lo había visto el de Roberto de las Carreras, así que muchas gracias. Por Preséntamelo a la favor. camarita de Gracias allá, a Diego, vos que sabés de estas Escaramuza. cosas. Gracias a Escaramuza. Estamos hablando de Amor Libre de Roberto de las Carreras. Amigazos de Escaramuza que nos acompañarán este año muy amables. Che. Y a ver cómo se porta nuestra generación dorada. A ver cómo se pone. A ver cómo se porta. Yo tuve la suerte de hacer el libro que quería hacer, eso sí, me parece que era importante. Cuando terminara, la editora fue Valeria Tanco y que yo le pasara el texto completo y que sintiera que lo que estaba ahí era lo que yo quería, que no me privé de contar ninguna historia, que traté de buscarle, por ejemplo, para contar la de Josema Jiménez, como Godín ya tenía la parte de Madrid resuelta, decidí irme al pueblo de él en Canelones, a Toledo. Y recorrer Toledo y hablar La con casa gente donde que lo vivió. conocía y llegar hasta la casa donde él vivía. Porque en tipos que son además tan públicos, la intención era que la gente conociera algo nuevo. Que cuando empiece a leer el libro tenga alguna información relevante que todavía no tuviera en su poder. Y bueno, parte de eso se trató la búsqueda, al menos. Ojalá se haya conseguido. Divino el libro, Diego. Muchas Felicidades. gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Un placer y mucha suerte en Rusia. Buen viaje. Muchas gracias. Diego Muñoz con nosotros, amigos. Pausita y hay mucho más después vemos para compartir.